¿Conoces esa sensación cuando todo parece ir mal, pero hay una persona que permanece imperturbable? Esa esencia del estoicismo, una filosofía que no solo es historia antigua, sino un conjunto de herramientas prácticas para la vida moderna. Marco Aurelio, un emperador romano y un símbolo estoico. Plagas de guerras e intrigas palaciegas, pero se le recuerda por su notable serenidad y sabiduría. Su secreto radicaba en entender que la vida es impredecible y a menudo desafiante, pero la forma en que respondemos a estos desafíos es lo que realmente nos define. Ahora imagina aprovechar ese mismo poder en tu vida diaria al enfrentar conversaciones difíciles para manejar los giros inesperados de la vida. En este video compartiremos 10 lecciones valiosas que ofrece el estoicismo que pueden ayudarte a mantener la calma y la compostura. Estas no son solo ideas filosóficas, son estrategias prácticas probadas por el tiempo y la historia, listas para ser aplicadas en tu día a día. Desafíos del siglo. Mientras nos sumergimos en estas lecciones, recuerda que no se trata de perder las emociones, se trata de dominarlas utilizando la sabiduría de Marco Aurelio para convertir cada obstáculo en una oportunidad para fortalecerte y ser más resistente. Acepta lo que puedes controlar. Viviendo una vida tranquila en el mundo acelerado de hoy puede parecer un desafío insuperable, pero el estoicismo ofrece una joya eterna. Concéntrate en lo que está a tu alcance. No se trata de ignorar los desafíos de la vida, sino de dirigir tu energía de manera efectiva. Imagina que eres un guerrero moderno que no está en la batalla sino en la vida cotidiana. Tus armas son tus elecciones, acciones y actitud. Sumergirse en tu rutina diaria está lleno de decisiones y acciones, algunas pequeñas, otras grandes. Aquí es donde reside tu poder. No puedes controlar el tráfico, el clima o el estado de ánimo de otra persona, pero puedes controlar cómo reaccionas. Con estoicismo, no se trata de reprimir las emociones, se trata de reconocerlas y luego decidir cómo actuar. Los sentimientos son como invitados no deseados a veces, pero tú decides si los dejas tomar el control de la casa. Cuando la ira o la tristeza llamen a tu puerta, reconócelos, comprende por qué están ahí y luego guíalos hacia la salida. Tu hogar emocional, tus reglas. Piensa en tu mente como un jardín. Lo que plantas en él y cómo lo cuidas define tu paisaje interior. En este jardín, tú eres tanto el jardinero como el arquitecto. Planta semillas de positividad, riégalas con acciones reflexivas y elimina la negatividad. Esto no significa ignorar las duras realidades de la vida. Se trata de elegir las lentes a través de las cuales ves esas realidades. Cuando te enfocas en dar forma a tus pensamientos y acciones, creas un refugio de calma dentro de ti, independientemente de la situación. Afuera pueden haber tormentas, pero usa el poder de la aceptación. La aceptación es como una superpotencia silenciosa. Imagina estar parado en una playa. Las olas rompen a tus pies. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Esto es lo que nos enseña el estoicismo sobre la aceptación. No se trata de rendirse o decir que todo está bien cuando no lo es. Se trata de reconocer que algunas cosas están fuera de nuestras manos y en lugar de luchar contra ellas, aprendemos a adaptarnos y movernos con ellas. Ahora piensa en un día que comienza mal. Derramas tu café, te pierdes el autobús o olvidas una tarea importante. Es fácil dejar que estos momentos arruinen tu estado de ánimo o incluso todo el día. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso aceptas estos contratiempos como partes normales de la vida? Limpia el derrame, toma el próximo autobús y aborda la tarea olvidada. En este cambio de mentalidad, de frustración a aceptación, un mal día puede transformarse en un desafío que estás listo para enfrentar. Traigamos a Marco Aurelio a nuestro siglo. Puede que no esté tuiteando ni publicando, pero su sabiduría es eterna. Probablemente nos diría que enojarse por el tráfico, el clima o un comentario grosero en línea es como tratar de detener la lluvia. No tiene sentido. En cambio, podemos elegir cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como queremos. Es nuestra respuesta la que nos define, no la situación. Podemos enojarnos o podemos respirar profundamente, aceptarlo y descubrir el siguiente paso. Esta capacidad de aceptación no nos hace pasivos, nos hace poderosos. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, te enfocas más en lo que puedes. Te vuelves como un árbol en una tormenta. Te doblas sin romperte.
Tienes más control porque no estás desperdiciando energía en lo incontrolable. Cada vez que practicas la aceptación, estás desarrollando resiliencia, como un músculo que se fortalece con cada desafío. Y esa es una lección que vale la pena adoptar. 3 prácticas de atención plena. La atención plena a menudo se malinterpreta como un concepto complejo. En realidad, es el arma secreta del estoicismo para el ajetreo y el bullicio de la vida moderna. Imagina esto. Estás atrapado en el torbellino de las tareas diarias, tu mente corre de los arrepentimientos del ayer a las preocupaciones del mañana. El estoicismo susurra, pausa, respira y quédate aquí ahora. La atención plena en el estoicismo no se trata de grandes eventos, se trata de encontrar magia en lo mundano, ya sea tomando café, caminando hacia el trabajo o simplemente respirando. Cada momento es una oportunidad para anclarte en el ahora. Se trata de estar completamente presente en lo que estés haciendo, no perderte en el pasado o el futuro. Comienza practicando sintonizando tus sentidos. ¿Qué ves, oyes, hueles? Esto no se trata solo de cerrar los ojos y meditar, se trata de abrirlos más al mundo que te rodea. Cuando comes, saborea cada bocado. Cuando caminas, siente cada paso. Estás transformando las acciones cotidianas en momentos de atención plena, y cuando tu mente divaga, la guías suavemente de regreso. No se trata de perfección, se trata de persistencia. La atención plena es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Mantener la atención plena en mente no implica escapar de la realidad, sino estar más presente en ella. Es enfrentar los desafíos de la vida con una mente tranquila y un corazón firme. Cuando el estrés llama a tu puerta, la atención plena es esa respiración profunda antes de responder, es reconocer que este momento, ahora mismo, es lo único que realmente tenemos. Acepta este momento, vívelo completamente. Este es el camino estoico. Un camino no hacia una vida fácil, sino hacia una vida profundamente significativa. La atención plena, simple pero profunda, es tu herramienta para una vida más enfocada, tranquila y resiliente. 4. Cultivar la resiliencia enfrentando los obstáculos de la vida en los que a menudo nos encontramos en una encrucijada, cuestionando nuestra capacidad para aguantar. Has estado allí, sintiéndote abrumado, pero hay un movimiento dentro de ti, un susurro de fuerza que se niega a ser silenciado. Eso es resiliencia. Los estoicos taciturnos lo entendieron bien. El himno suena fuerte en el caos de nuestro mundo moderno. Se trata de mantenerse firme cuando la vida lanza sus curvas, no porque seas irrompible, sino porque sabes cómo doblarte y no romper. Tetus Epicus nos empujó sutilmente no con grandes palabras, sino con una simple verdad. Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. No se trata de descartar tus luchas, se trata de aprovecharlas. Piensa en la resiliencia como si fuera tu músculo mental que se fortalece cada vez que enfrentas un desafío de frente. Es despertar cada día reconociendo que, si bien el mundo puede ser impredecible, tu reacción no tiene por qué serlo. Eres el artista de tu vida. Tu lienzo y tu resiliencia es tu pincel pintando los momentos difíciles con trazos de perseverancia y determinación. Cultivar la resiliencia no es un paseo por el parque. Es un viaje cuesta arriba lleno de dudas y contratiempos. Pero recuerda, cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia el dominio de tu estoicismo interior. Comienzas aceptando la incomodidad sin rehuirla, y en esos momentos de adversidad es donde encuentras tu verdadero carácter. Así que la próxima vez que la vida te lance una bola curva, atrápala, examínala, aprende de ella. Tu resiliencia no se trata solo de sobrevivir a la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia con un espíritu que se niega a ser mojado. 5. Elige tu respuesta. Tienes el poder de moldear tu mundo con tu respuesta. El estoicismo nos enseña una lección vital. Nuestras reacciones a los obstáculos de la vida definen nuestro viaje como guerreros modernos en un mundo acelerado. Adoptar esta sabiduría es más crucial que nunca. Cuando te enfrentas a un revés, date cuenta de que la situación no es dueña de tus emociones. Sé el director de tu propia película. Cada escena, cada reacción es tuya para escribir. Así que cuando ocurra algo inesperado, tómate un momento para respirar.
Esta pausa no es debilidad, es la fuerza de un sabio que elige una respuesta que lo eleve. Aprovechar esta lección estoica no se trata de reprimir las emociones o ser indiferente, se trata de reconocer los sentimientos, ya sea ira, tristeza o alegría, y luego dirigirlos hacia una acción constructiva. No eres una hoja en el viento, lanzada por el destino, eres el capitán de tu barco, navegando a través de las tormentas y las aguas tranquilas por igual. Este enfoque transforma los desafíos en peldaños. Frustrado con el trabajo, canaliza esa energía en creatividad o aprende una nueva habilidad. Con el corazón roto, usa esa profundidad de emoción para conectarte más profundamente con los demás o para comprenderte mejor a ti mismo. Al elegir tu respuesta, no solo estás sobreviviendo, estás prosperando, construyendo una narrativa de resiliencia y crecimiento. 6. Limita los deseos excesivos. ¿Alguna vez te has encontrado persiguiendo sombras, corriendo detrás de cosas que en el fondo sabes que realmente no te harán feliz? Esa es la trampa de los deseos excesivos. El estoicismo, una filosofía tan antigua como las colinas, pero tan fresca como el amanecer de mañana, nos enseña a mantenernos alejados de esta trampa. No se trata de vivir una vida sin alegría, sino de encontrar alegría en lo que es esencial. Esta lección no se trata de atenuar tus ambiciones o conformarte con la mediocridad, sino de refinar tu enfoque, apuntando a lo que realmente enriquece tu vida. Cuando tu mente está abarrotada con el ruido de deseos infinitos, es como tratar de encontrar la paz en una tormenta. Ese ruido no se trata de la cantidad de cosas en tu vida, sino de su calidad. ¿Qué te trae verdadera alegría? La emoción fugaz de una nueva compra o algo más duradero, como la calidez de una buena relación, la satisfacción de un logro personal o la serenidad de un momento de tranquilidad para ti mismo. Estos son los tesoros que no se desvanecen con el tiempo. Al limitar los deseos excesivos, no estás perdiendo, estás ganando. Control sobre tu felicidad. Recuerda que la persona más rica no es la que tiene más, sino la que menos necesita. Entonces, ¿cómo pones esto en acción? Comienza por despejar la basura de deseos innecesarios. Céntrate en lo que agrega valor a tus relaciones, a tu vida, en experiencias de crecimiento personal. Estas son las joyas que enriquecen nuestra existencia, y cuando lleguen esas oleadas de deseo por el próximo gran acontecimiento, respira. Pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Me hace una mejor persona? A menudo, la respuesta es no, y esa es tu señal para dar un paso atrás y apreciar lo que ya tienes. Recuerda que la carrera por más puede ser interminable, pero tu felicidad no tiene por qué estar en la línea de meta. Está aquí, viviendo una vida alineada con tus verdaderos valores. A medida que continuamos, si estas ideas resuenan contigo y encuentras valor en ellas, no dudes en presionar el botón "Me gusta". Es una excelente manera de compartir esta sabiduría con otros y expandir nuestra comunidad de aprendizaje. 7. Sé virtuoso. Entiendes la lucha que supone hacer malabarismos con las exigencias de la vida mientras te esfuerzas por mantenerte fiel a tus valores. Pero aquí tienes una poderosa lección del estoicismo. Sé virtuoso. Es una guía sencilla pero profunda para mantener la calma en el caos de la vida moderna. No se trata de grandes gestos, se trata de pequeños actos diarios de integridad, coraje, sabiduría y autocontrol. Estas virtudes atemporales en su sabiduría son las anclas en los mares tormentosos de nuestro agitado mundo. Primero, dite a ti mismo quién serías y luego haz lo que tienes que hacer, habló Epicús, un filósofo estoico. Esta cita no es solo una serie de palabras, es un llamado a la acción. Comienza con la autorreflexión, comprende quién eres y aspira a ser. Luego se trata de alinear tus acciones con esta visión. Si buscas calma, actúa con calma en situaciones difíciles. Si valoras el coraje, levántate frente al miedo. Tus acciones te definen, no tus circunstancias. Al practicar estas virtudes a diario, construyes una fortaleza de calma a tu alrededor, no solo para los grandes desafíos, sino también para los obstáculos cotidianos. El camino estoico es práctico y relevante, incluso en nuestro bullicioso entorno digital. Se trata de tomar decisiones deliberadas cuando el mundo se apresura, eliges hacer una pausa y reflexionar. Cuando la ira o la frustración llaman a tu puerta, dales la bienvenida con comprensión
y luego déjalos ir. Es en estos momentos de elección que practicas virtudes estoicas. Recuerda que no se trata de perfección, se trata de progreso. Cada día viviendo estas virtudes, no solo estás navegando por la vida, estás dominando el arte de la existencia serena paso a paso. Esta es la esencia del estoicismo, un compromiso con la virtud como un camino hacia la paz interior. 8. Comprende la naturaleza transitoria de la vida. Sabes, el mundo no deja de girar cuando enfrentamos desafíos, y tampoco debemos abrazar la efímera naturaleza de la vida. Así nos enseña el estoicismo. Es fácil quedar atrapado en la telaraña del estrés, la preocupación y el pesimismo, pero hay una verdad simple pero poderosa que los estoicos abrazaron. Todo en la vida es efímero. Los momentos de felicidad, los periodos de tristeza, los triunfos, las derrotas, todo fluye como un río en constante cambio. Pero esta verdad no es desalentadora, es liberadora. Cuando comprendes la naturaleza transitoria de la vida, aprecias cada momento con una profundidad renovada, sabiendo que, al igual que el amanecer y el ocaso, todo tiene su tiempo. Esto no significa negar el dolor o evitar la alegría, sino abrazar cada emoción como parte del viaje humano. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda, esto también pasará. Esta frase no es solo una expresión vacía de esperanza, es un recordatorio poderoso de la resiliencia del espíritu humano. Toma el desafío en tu camino como una lección, un paso más en tu viaje. Celebra tus victorias, pero mantén tus pies en el suelo, sabiendo que la vida es un ciclo constante de altibajos. Así que cuando te enfrentes a una pérdida, recuerda que en cada despedida hay espacio para un nuevo comienzo. Cuando te encuentres en la cima del mundo, recuerda la humildad, sabiendo que todo es temporal. No dejes que el miedo al cambio te paralice. Abraza la incertidumbre con la misma valentía con la que abrazas la certeza. Al comprender la naturaleza transitoria de la vida, aprendes a bailar con las mareas del destino, con una serenidad que solo puede provenir de la sabiduría estoica. 9. Práctica de la gratitud. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de negatividad, incapaz de ver la luz en medio de la oscuridad? Aquí es donde entra en juego la práctica de la gratitud. Los estoicos taciturnos no solo entendieron el poder de esta práctica, lo abrazaron como una forma de vida. No se trata de ignorar los desafíos o las dificultades de la vida, sino de encontrar la belleza en medio del caos. La gratitud no es solo un sentimiento, es una elección consciente de enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Cuando practicas la gratitud, estás cambiando la lente a través de la cual ves el mundo, pasando de la escasez a la abundancia. ¿Cómo puedes empezar a cultivar esta práctica en tu vida diaria? Comienza con las pequeñas cosas: el aroma del café por la mañana, el sol que se filtra a través de las hojas, la risa de un amigo. Toma un momento cada día para reflexionar sobre 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan simple como una comida caliente o tan profundo como el amor de un ser querido. Esta práctica no solo te hace sentir bien, también tiene beneficios probados para la salud mental y emocional. Cuando practicas la gratitud, estás entrenando tu mente para encontrar la belleza en todas partes, incluso en los momentos difíciles. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, detente un momento y encuentra algo por lo que estar agradecido. Puede ser difícil al principio, pero con el tiempo descubrirás que la gratitud se convierte en una segunda naturaleza, una forma de ver el mundo con una nueva claridad. 10. Memento mori. Aquí hay una verdad que a menudo nos resistimos a enfrentar. La vida es fugaz. Pero en lugar de temer la inevitabilidad de la muerte, los estoicos taciturnos nos animaron a abrazarla como un recordatorio de la belleza de la vida. Memento mori, recuerda que morirás. Esta frase puede parecer sombría, pero en realidad es un llamado a la acción, una invitación a vivir con un sentido renovado de propósito y significado. Cuando enfrentamos nuestra propia mortalidad, nuestros problemas cotidianos parecen menos abrumadores, nuestras prioridades se vuelven más claras. Nos damos cuenta de que cada día es un regalo y que debemos aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en el torbellino del estrés y la preocupación, recuerda, memento mori.
Recuerda que algún día tus problemas actuales parecerán pequeños en comparación con el vasto panorama de la vida. Vive cada día como si fuera tu último. Ama con todo tu corazón. Persigue tus sueños con valentía y nunca pierdas de vista lo que realmente importa. En última instancia, el estoicismo no se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar, de encontrar alegría y significado en medio del caos de la vida moderna. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda las lecciones del estoicismo. Acepta lo que puedes controlar, practica la atención plena, cultiva la resiliencia, elige tu respuesta, limita los deseos excesivos, sé virtuoso, comprende la naturaleza transitoria de la vida, practica la gratitud y sobre todo, recuerda, memento mori. La vida puede ser difícil, pero con la sabiduría del estoicismo a tu disposición, tienes las herramientas para enfrentar cualquier desafío con calma, coraje y sabiduría. Así que adelante, abraza la filosofía estoica y haz de cada día una obra maestra de serenidad y significado.